Hola a todos, somos Irene y María y os invitamos a pasar un rato al otro lado. Hoy es el capítulo 4 y va a ser un poco diferente porque estamos presencialmente, lo cual no vais a ver mucho. Pero es que hoy tenemos el placer de contar con un invitado que es Emilio. Buenas, soy Emilio Sí. y tengo 24 años. Emilio, ¿nos puedes decir, por favor, de dónde eres? Nací en Bolivia, vine aquí con 3 años y desde entonces vivo aquí en España, en Ellín exactamente. Vale. ¿En qué parte de Bolivia naciste? Sí, En Cochabamba. Vale. Sería como el centro del El país. centro, sí. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar con la entrevista, si te parece. Me parece. Vale. Bueno, el podcast que estamos haciendo trata un poco de América y de las fronteras de América, tanto físicas como culturales e identitarias. Así que bueno, la primera pregunta obligada sería ¿qué significa frontera para ti? A ver, frontera para mí significa pues la limitación de dos países, básicamente, ¿no? Vale. No necesitas... Perfecto, sí. Correcto. Vale, pero a ti como persona, ¿qué significa la frontera? Porque tú al final eres una persona que ha nacido en un sitio, pero estás viviendo en otro. Entonces, realmente a ti las fronteras se te diluye un poco, ¿no? Como nosotras que siempre hemos sido del mismo pueblo. se me diluye bastante básicamente por el hecho cultural, ¿verdad? Porque no soy solo de un sitio, sino que como me he criado aquí, tengo dos culturas diferentes integradas en mí, por así decirlo, y algunas extras. Claro, o sea, en este caso la frontera física para ti no la recuerdas No. porque era muy pequeño, pero la frontera cultural sí que a lo mejor te notas más ese cambio porque al fin y al cabo tu familia sí que tiene, o sea, te has criado con dos culturas y eso pues deja al fin y al cabo, va dejando huellas. De hecho, otra pregunta era ¿cómo ha afectado esa frontera en ti y en tu personalidad? En este caso, obviamente, cultural. Pues te diría en la manera de relacionarme, porque por ejemplo cuando voy de vacaciones allí utilizo otras palabras, otros gestos, hay que tener un poco más de tacto en lo que dices para no llamar mucho la atención, por así decirlo, o que te entiendan mejor. Y lo mismo aquí, estoy más acostumbrado a hablar aquí con vosotros que allí cuando voy de vacaciones. Pues sí. Vale. Bien. Bueno, queríamos hablar también en cuanto a temas un poco más culturales. Por ejemplo, creemos que una muy buena forma de estudiar la historia y la política de los países es, por ejemplo, el fútbol. Lo hablamos también con Maxi, que fue el chico que entrevistamos la semana pasada. Entonces, bueno, no sé si te gusta mucho el fútbol, Sí, te hemos me gusta. puesto. Vale. ¿Sigues el fútbol de tu país o No. más el de España? Vale, pues entonces lo hemos liado un poquito. No, pero por ejemplo, sí, como de presente tienes a lo mejor el fútbol, o sea, el fútbol europeo lo controlas y el Sí. fútbol en América del Sur, como... Muy poco, o sea, la liga boliviana es una liga muy humilde, no es Ujú. la liga brasileña ni la liga argentina, pero sí hay algunos equipos pues, que se conocen más que otros, como en todos los sitios. Pero así de seguir la liga boliviana no la sigo. Por ejemplo, ¿crees que en este caso el fútbol puede llegar a unir más o menos en sentido ya no solo de Bolivia, sino a nivel América del Sur completo con la Copa América y todo eso? ¿Cómo lo ves en comparación, por ejemplo, a cómo se ve aquí o cómo se vive aquí el fútbol? Yo creo que en América el fútbol se vive con más pasión que en Europa. Incluso la hinchada y todo eso es totalmente diferente. Se ve reflejado también, por ejemplo, en las eliminatorias del Mundial. El tipo de fútbol que hay aquí no es el mismo que hay aquí. Aquí son más técnicos, allí van más a juego, a jugar bien, a las faltas agresivas. Son cosas que tienen sus diferencias. Vale. Y por ejemplo, el siguiente mundial va a ser en México, no tiene nada que ver con Bolivia, pero sí es Sí. verdad que es en América, o lo voy a tener ahí más cerca. ¿Cómo crees que puede afectar a lo mejor en la visión que la gente pueda llegar a tener de América cuando vean que, pues bueno, el mundial va a ser ahí, a lo mejor investigan un poco, ¿no? De América, No, no sobre sé, al todo- final se fundamenta más la cultura de ese país de donde es el A mundial. tener en cuenta el mundial que es, que es ahí mezclando Canadá, Estados Unidos y México, que tienen sede, entonces pues, ¿cómo ves? ¿Cómo crees que va a afectar en que sea en América? A ver, yo creo que va a afectar, en mi opinión, muy poco, porque teniendo en cuenta que de los 3 países creo que 3 o 4 partidos se van a jugar solo en México. Los demás se van a jugar
en Estados Unidos y en América porque tienen mejor infraestructura. A lo mejor ese hecho puede ayudar a que en el resto de América se mejoren las instalaciones para poder hacer un mundial, ya sea en Argentina, en Uruguay, en Chile, en otro tipo de países. Que es curioso porque justo a lo mejor Estados Unidos tiene menos tradición Futbolística. sí. que México, pero bueno, es lo que... Sí, al final es lo que estamos hablando, que se refleja mucho la política en estas cosas. Sí, porque al final tiene menos cultura futbolística, pero es el que va a cortar el bacalao, ¿no? O sea, un poco como, pues eso, la política actual. Cuando otros temas así también de cultura, ¿cómo crees que las redes sociales pueden afectar en las diferencias y semejanzas de los países de Latinoamérica? A ver, pues te diría que las redes sociales nos han unido bastante, tanto a la comunidad hispana como a la de Latam, porque ya incluso utilizamos palabras de allí aquí y las de aquí las utilizan allí, ya sea para hablar de vida diaria, para utilizarla de meme, incluso para aprender de las distintas culturas que hay. Hay cosas que antes no sabíamos, que nos parecían una tontería, pero ahora con las redes sociales y toda la información que tenemos, pues incluso nos gusta y nos gustaría viajar a ciertos países que antes no podíamos saber por las redes sociales. Sí, o sea, al final el concepto comunidad hispanohablante y concepto LATAM ha sido un descubrimiento para nosotros que nos hemos criado con todo este mundo de las redes sociales, creadores de contenido que no hubiéramos visto porque no nos hubiera llegado de ninguna manera, y ahora sí que está todo mucho más conectado y la verdad es que es un gran descubrimiento y una cosa que también creo que es necesario trabajar, la verdad, y tratar. Porque es una manera de crear relaciones, al final. Es una nueva manera que tenemos a día de hoy, que en unos años estudiara como historia, pero que a día de hoy crean vínculos y... Sí, al final crea como una cultura así un poco en común. Sobre todo con los memes, por ejemplo. Yo recuerdo, yo antes tenía un amigo boliviano, ya no lo tengo, pero bueno. Ahí estaba, y yo me acuerdo con, no sé, 14 años que teníamos, que una de las primeras cosas que me dijo era de Bolivia, era que el meme que había de que no tenía mar. O sea, y se me quedó grabadísimo. Sigue estando el meme. Sí, sigue no, estando. sí. Hasta que no tenga mar, no sé. Hasta que no tenga mar. Pero sí es verdad que siempre que pienso en Bolivia me acuerdo de esa frase. O sea, me llamó muchísimo la atención. Por encima yo es que ni lo localizaba en el mapa. O sea, tenía, yo que sé, 13, 14 años. Y no sé, como que me llamó muchísimo la atención. Y empecé a investigar un poco de, no sé, Pues todo sí. guay. Pero sí, es verdad que hay como bullying entre países de Latinoamérica, me hace sensación con esas cosas. Pero no sé, como siento que es bullying amistoso en internet. Claro, Como... eso, de hecho, Ahora mismo sí. Antes era un bullying más político porque te jodían las fronteras, hay cosas que no pueden llegar al precio correcto, pero ahora entre las redes sociales y las risas que se generan fácilmente, eso ya pasa en segundo plano. Es como que ahora está un poco todo más fraternal, en plan de, bueno, tenemos Sí. nuestras diferencias, pero en internet somos amigos, somos colegas, ya... Los presidentes ya que digan lo que quieran, pero ya lo que la gente... ¿no? de hecho, otra cosa que te quiero comentar es cómo el tema de las redes sociales te ha cambiado la percepción o no de otros países de LATAM, así a niveles generales, que a lo mejor no estaban muy puestos o nunca, no sé, nunca habías caído, y ahora, pues eso, a través de los memes, a través de cierto creador de contenido que has conocido en cierto evento de Ibai o de quien sea, pues al final... A ver, mi gran descubrimiento ha sido a los mexicanos. Hay bastantes influencers o creadores de contenido mexicanos que tú los ves ahí en ese punto que no los puedes entender por la jerga, pero luego su humor es muy parecido al nuestro, las palabras que utilizan a veces te entran mejor en unos chistes que en otros, y a mí, por ejemplo, ha sido un gran descubrimiento los mexicanos. Pues sí. Incluso yo te preguntaría, habiendo vivido tanto tiempo en España, ¿cómo te ha afectado a lo mejor la visión que se tiene en internet de Bolivia para saber cosas de tu propio país? Porque al final también, a lo mejor si hubieras emigrado a España hace 40 años no hubieras tenido tan cerca a Bolivia como se puede tener ahora en ese sentido. A ver, en mi caso es que en mi casa general, mi madre se casó con un hombre español. Entonces, por un lado, lo que es comida, cultura, todo esto de Semana Santa, ferias, todas estas cosas, siempre la he tenido presente porque ha sido de fuera de mi casa y en el colegio, en la calle, con todos mis amigos. Y de mi casa para adentro ha sido más con mi madre. La comida, llamar a mis familiares, también saber un poquito del tema de cómo va, porque tengo un hermano allí. Me he ido informando de los dos sitios, básicamente. Y es bastante diferencia la que hay, pero en mi caso la he llevado bien, por así decirlo. Ya ahora mismo no veo diferencias. Sé que una cosa es así, la otra es así, y poquito más. Y por ejemplo también tienes vinculación con Argentina y Brasil.
también son dos, o sea, Eh, son muy diferentes. Sí, porque mi madre fue a Argentina, tuvo a mis dos hermanos, luego volvió a Bolivia. Y de Brasil porque mi hermana está casada con un brasileño. Por eso mismo, alimentación, cultura, algunas palabras de portugués o en portugués me podría llegar a comunicar. Así que tengo un poco de mezcla de todo. Sí, no, la verdad que es... Interesante. No me parece tan valioso, o sea, me parece Sí. brutal, me parece súper guay. No sé, ¿se te ocurre algún aspecto así más cultural que pueda tener que ver con la frontera? No sé, no has dicho que de música y todo eso boliviana no escuchas mucho. Muy poco, nada. Mm. Nada de nada. Pero no sé, ¿qué te parece, por ejemplo, porque lo hablamos también con Maxi, el nuevo disco que ha sacado Bad Bunny, que creemos que es, desde la perspectiva de este podcast, una obra maestra porque reivindica mucho su país? A lo mejor de Bolivia pues no tienes No. conocimiento de que haya algo así, pero por lo menos de Bad Bunny, ¿qué te parece lo que ha hecho con eso? Porque al final también reivindica un poco a América en general. El último álbum me parece muy bueno porque básicamente todas las melodías que tiene su canción son muy como de Puerto Rico, son muy caribeñas y se nota bastante en la... ¿Cómo te lo puedo decir? En las letras y en la instrumental, que Sí. se dice, que está todo enfocado a Puerto Rico. O sea, como decís vosotros, reivindicando lo que es su cultura y exportándolo a todo el mundo. Porque antes yo creo que ninguno de nosotros hubiésemos escuchado canciones de ese estilo de los 70, 80 con las letras de antes. Por eso mismo. Si es una canción que es bastante conocida y habéis escuchado y se han hecho un montón de remix, es la de Llorando se fue, que la habrás escuchado seguramente. ¿O no os suena de nada la canción? Igual, sé ni cuál idea, es. pero la ponemos en un segundo. Ponla un momento. A ver. Ah, sí, creo que sí. Si la habrás escuchado, Sí, es muy sí. conocida, tiene Vale. remixes por todos lados y es una canción boliviana. La de Llorando se fue, ¿no? Sí, pero eso ya es el remix, es que la principal no lo sé cómo se llama. La que un día me hizo llorar. ¿es esa? Sí, es esa. Si la habrás escuchado. Bueno, creo que sí, yo la escucho siempre. Y son con instrumentos típicos de la zona, ¿sabes? Qué guay. Es más conocido el remix que Sí, otra sí. cosa, pero... No, No pero sabía que era boliviana. No tenía ni Sí. idea. Era, por ejemplo, el tema de música. ¿Qué tipo de música? La normal, mainstream, tal. O si, por ejemplo, cantantes tipo pues, Residente, cosas así, ¿lo tienes algún presente? Así que hace más tenga reivindicación. cantantes favoritos, no tengo. Escucho básicamente de todo. Ahora mismo escucho más canciones de estas tipo de... Porque voy al gimnasio. De Rihanna, Lady Gaga, porque Sí. está un poco más lo de moda. Sí. Estoy escuchando últimamente de eso y algún tipo de remixes de esas canciones. Pues sí, vale. Era eso. Por ejemplo, también vamos a centrar, o hemos trabajado incluso en clase, canciones como la de This Is Not America, de Residente de hace un par de Sí. años. No sé si has visto el videoclip, pero es brutal. Creo que sí. Y no sé. Eso ya obviamente ya sería también parte de como la canción protesta de día de hoy, que lucha en contra de esa potencia estadounidense que se piensan que todo... Sí. que América es suya, pero bueno. Sí, es verdad que es un género que no se suele escuchar mucho, porque yo aquí de España, o sea, a mí me preguntas canciones protesta de España y me quedo un poco tiesa, la verdad. No sé de qué decirte. Yo no. Yo, bueno, Yo no, porque... Bueno, yo no escucho eso. Sí, es verdad que eso, que no lo escucho, pero que sí es verdad que... Joder, sí es verdad. Pero cuando te pones a investigar y escuchar algunas son bastante interesantes. No sé, por lo menos de analizar te da Sí, bastante. hombre. Así que bueno. Claro que para mí sí que está presente. Yo sí Claro. escucho bastante canción protesta. Soy... Sí. Sí, yo historia, o sea, me gusta la historia a nivel completo, o sea, todo. Todos lados. Y bueno, pues... Yo quería hacerte otra pregunta. Vale. Porque has dicho el tema comida. Sí. ¿No puedes recomendar comida boliviana, por favor? ¿O qué sueles comer de ese estilo? A ver, ahora mismo es que ya no se cocina mucho en mi casa comida boliviana porque yo ya llevo otro tipo de alimentación, básicamente. Pero que te recomendaría la salteña, que es como un tipo de empanada, que puede ser de carne, de pollo, generalmente suele ser de pollo. Luego otro tipo de comida, una sopa de maní, que es una sopa de cacahuete, que lleva carne de ternera y por encima se le pone como unas patatas fritas finitas.
Y otro tipo de comida sí que te pueda decir, características. El pique, que son patatas fritas, carne, salchicha por encima y que está bastante bien también. Creo que he hecho mal la pregunta Muy porque mala tengo un pregunta, hambre que me Es quiero la morir. 1:30 y hay un poquillo de hambre. Nos estamos grabando un poco temprano, Pues luego esto lo subiremos por la noche, si pero... me hubiese acordado visita por sartenes antes de venir. Que va, que va. Dios mío. Queda Siempre- pendiente. Queda pendiente. Queda pendiente, Queda pero bueno, pues nada. No sé cuánto tiempo llevamos de No lo sé, de te entrevista. lo digo. Bueno, sí, unos 17 17 minutos. Lo Vale. que, a ver, realmente ya está tratado un poquito. Sí, creo que está Todo, bien. sí. Que muchas gracias por venir, Nada, Sí. a vosotras. que nos alegramos mucho de poder contar con esto, porque al final, bueno, lo que queremos hacer es hablar de América. Creemos que la mejor forma es que os demos voz a gente de América, que son los que más nos podéis aportar a este respecto, así que bueno. Nada, espero que te haya gustado el ambiente de la entrevista y demás. Me ha gustado, sí. Y espero que os haya gustado a vosotros también. Y pues nada, poco más, ¿no? Nos vemos en el siguiente día. Sí. El próximo Domingo, 13 de abril. precisamente. ¿De qué irá? Ya lo veréis. Ah, Ah, sorpresa. por eso. No sabes. Y pues nada, nos veremos, como siempre, al otro lado. Pues nada, Muchas gracias. adiós.